Saludo a todos. Seguimos en nuestro Congreso Nacional Virtual de Pediatría de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Vamos a iniciar el módulo que hemos denominado Pediatría en Pandemia. Vamos a contar con 3 excelentes infectólogos reconocidos a nivel latinoamericano. Primero, voy a presentarles al doctor Pío López. El doctor Pío López, quien es infectólogo pediatra del Hospital Infantil de México. Actualmente es el jefe de posgrado en infectología pediátrica de la Universidad del Valle. Además es el director del Centro de Investigaciones en Infectología SEIP y presidente de la Sociedad Latinoamericana Pediátrica. Nos va a hablar de investigación en pandemia, en qué estamos y cómo vamos. Hola, buenos días. Soy Pío López, soy pediatra infectólogo. En este momento soy el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, investigador emérito de Colciencias, director del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica en Cali, Colombia. Un agradecimiento y una felicitación a los organizadores de este magnífico evento, de este magno evento. Un agradecimiento a su junta directiva y les cuento que la doctora Cristina Mariño me ha pedido que hable con ustedes sobre investigación durante la pandemia. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Nos quedamos en casa o investigamos? Y me ha pedido de que les cuente un poco sobre la investigación que hacemos en el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica. Por eso les traigo un saludo de nuestras sedes del CEIP, que quiere decir Centro de Estudios en Infectología Pediátrica en la ciudad de Cali, donde desarrollamos los proyectos de investigación que les comentaré enseguida. Vamos a comenzar con investigación clínica y diríamos que del origen de los tiempos han existido preguntas. La investigación clínica ha encontrado respuestas a muchas de estas preguntas. Las respuestas han cambiado la historia de la humanidad y la investigación es el camino más confiable para responder la pregunta científica. Esta diapositiva a mí me parece muy importante. Muy importante porque la única manera que nosotros tenemos, o una de las maneras que tenemos para acortar esta brecha que nos separa de los países industrializados, es la investigación propia. Si nosotros podemos hacer investigación y podemos aportar datos que sean confiables y que puedan ser reproducibles, nosotros vamos a tener un acercamiento a los países industrializados. Un país sin investigación es un país sin desarrollo. Debemos continuar o hay necesidad de investigar. Si nosotros nos fijamos en estos datos que nos dicen que cada año mueren 190,000 bebés menores de 1 mes en América Latina y el Caribe, uno cada 2 minutos nos damos cuenta de que necesitamos seguir investigando, sobre todo cuando nos preguntamos de qué mueren nuestros niños. El 50% o un poco más mueren con eventos que tienen que ver con su periodo neonatal temprano, pero cerca de un 50% mueren de problemas infecciosos. Entonces, tenemos que luchar contra las enfermedades infecciosas. Tenemos que investigar en enfermedades infecciosas. Tenemos que mejorar la higiene. Tenemos que mejorar la educación. Pero esta educación no solamente tenemos que mejorarla en las aulas escolares, tenemos que mejorar en nuestros políticos, que muchas veces no tienen idea de muchas cosas de las que están hablando. Tenemos que mejorar la nutrición, obviamente. Tenemos que mejorar los antibióticos. Tenemos que investigar en nuevos antibióticos,
pero tenemos que aprender a manejar mejor los antibióticos que tenemos. Y por último, tenemos que investigar en vacunas. Nuestro centro es muy afín a trabajar en investigación en vacunas, porque tenemos un pensamiento similar al del doctor Plotkin, que en su libro Vaccine nos dice, con la excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido un efecto tan importante en la disminución de la mortalidad y el crecimiento de la población como las vacunas. Conclusión, las vacunas y el agua potable, ni siquiera los antibióticos han tenido un efecto tan importante. Ustedes pensarán que esto es una herejía. Dios creó a los hombres semejantes, pero su codicia los hizo diferentes. Las vacunas los hará de nuevo iguales. Esto pienso que es interesante analizarlo. Sin embargo, esta imagen podría mejorarse en la época de pandemia y que quedara de esta forma para que tengamos una mano libres de virus. Vamos a demostrar que las vacunas los hará de nuevo iguales. Miren ustedes estos datos del año de 1998, la brecha tan amplia que había en enfermedades neumocóxicas invasivas, la diferencia entre blancos y negros. En el año 2000 llega a los Estados Unidos la vacuna de 7 serotipos contra el neumococo y ustedes ven cómo se disminuye esta brecha tan importante entre blancos y negros con enfermedad invasiva por neumococo, de tal manera que la conclusión que teníamos es que las vacunas los hará de nuevo iguales. Muy bien, yo les voy a comentar sobre la investigación que estamos haciendo en nuestro centro de estudios en infectología pediátrica en la época de pandemia. Les comento de que solo les comentaré sobre los estudios que estamos haciendo en la época de pandemia. Son estudios que en este momento se están llevando a cabo, por lo tanto, no tengo resultados de ninguno de ellos porque todavía no están autorizados ni están publicados. Es importante comenzar diciéndoles que por más que tengamos mucho esfuerzo o mucha necesidad en hacer un proyecto de investigación, por más urgencia que tengamos de reclutar un grupo importante de personas, no podemos olvidar las buenas prácticas en investigación. Quiero decir, la velocidad no puede pasar por encima de los parámetros de buena práctica en investigación. Para eso, lo primero que hacemos es tener una autorización de un proyecto de investigación, es una autorización de un comité de ética en investigación biomédica. Eso es lo primero que necesitamos. Y posteriormente, ese proyecto que ha sido aprobado por un comité de ética debe tener un visto bueno o una aprobación de una sala especializada en medicamentos y productos del INVIMA. Sin estos dos requisitos, no se puede llevar a cabo ningún proyecto de investigación. Y cuando el proyecto de investigación vaya a dar inicio, lo más importante en nuestro centro es el consentimiento informado. El consentimiento informado, que es un procedimiento libre y voluntario, donde el sujeto firma una vez esté completamente enterado de lo bueno, lo malo y lo feo del proyecto de investigación, una vez que nosotros lo hayamos explicado en una forma detallada, lo bueno, lo malo y lo feo del proyecto de investigación, una vez le hayamos dado el tiempo suficiente para que la persona lea detenidamente y solo cuando la persona se declare que está convencido de la bondad de participar en el proyecto, en presencia de 2 testigos, autorizará el inicio del estudio. No se olviden que en pediatría nuestras leyes obligan a que tengamos la firma del papá y la mamá. Quiero decir que en aquellos niños que el papá se fue a comprar dulces hace 10 años y nunca volvió,
ese niño desafortunadamente no puede participar en el estudio porque no está el papá y la mamá. Es algo como que nosotros no compartimos. Muy bien, les voy a comentar los estudios que estamos haciendo. Este es un estudio de Glaxo, es un estudio epidemiológico, es un estudio prospectivo, es un estudio observacional. Las mujeres embarazadas ingresan al estudio entre 24 y 27 semanas de gestación. Nuestro grupo de ginecología le hace todo el control prenatal y el niño lo seguimos durante un año, básicamente para mirar la incidencia en los lactantes de infección del tracto respiratorio inferior o hospitalización por virus respiratorio sincitial. Este estudio se comenzó el 18 de junio del 2019, iba hasta marzo del 2021, pero se prolongó y va hasta final de este mes. Se han inscrito 118 participantes maternas sanas y durante el confinamiento por la pandemia se está llevando a cabo la teleconsulta y en caso de un paciente presentar síntomas, hacemos visita domiciliaria para estudiar la presencia o no del virus respiratorio sincitial. Otro estudio se llama el P11. Este es un estudio para evaluar la seguridad, la reactogenicidad y la inmunogenicidad de la vacuna contra virus respiratorio sincicial del laboratorio Glaxo, igual que el anterior, es del laboratorio Glaxo. Esto es una vacuna de vectores, es una vacuna de proteínas virales codificadas por el vector de adenovirus. Es el vector de adenovirus derivado de chimpancé. Es similar a la forma como se utiliza el adenovirus de chimpancé en la vacuna de AstraZeneca. De manera que este es un estudio para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de una vacuna en investigación contra virus respiratorio sincicial de proteínas virales que están utilizando un vector, que es el vector de adenovirus derivado del chimpancé. Ese estudio comenzó el 23 de septiembre del 2019, va a un seguimiento de 2 años, es un estudio fase 2, por lo tanto el número de sujetos es muy pequeño, solamente son 10 sujetos, los cuales ya se reclutaron y actualmente está en seguimiento. Hay un tercer estudio, este estudio se llama el Proyecto Melody, también tiene que ver con virus respiratorio sincitial, es un estudio fase 3, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia de un anticuerpo monoclonal de vida media prolongada contra el virus respiratorio sincitial en bebés prematuros tardíos y bebés a términos sanos. Se llama Melody, es un estudio de un laboratorio que se llama AstraZeneca, como les digo, es un anticuerpo monoclonal. Este estudio, la investigadora principal es la doctora Viviana Márquez. Se inició el estudio en abril del 2021, va a tener un seguimiento de 17 meses. Teníamos un proyecto de 15 sujetos a reclutar y ya se completaron. Y les traigo este detalle de abajo porque el día de ayer, el 1 de julio, el laboratorio publicó lo que ellos califican como estrella de la semana. Y la estrella de la semana fue la doctora Viviana Márquez de nuestro centro por haber obtenido un reclutamiento en muy poco tiempo. De manera que tenemos un estudio epidemiológico, un estudio de vacunas y un estudio de anticuerpos monoclonales, todos contra virus respiratorio sincicial. Ahora vamos a cambiar y vamos a dengue. Aquí en esta diapositiva ustedes ven los estudios que se ha hecho con la vacuna de dengue de Sanofi Pasteur. Tenemos el CYD 15, CYD 13, CYD 29, CYD 64, CYD 65. Nosotros hemos participado en un par de estudios con anterioridad. Como ustedes saben, en uno de estos estudios grandes se demostró que los pacientes seronegativos
que recibían la vacuna de dengue podían tener o tenían unos eventos adversos mucho mayores que los pacientes seropositivos que recibían la vacuna de dengue. Entonces, este estudio está decidido para vigilar si estos pacientes de CYD29 y CYD65 que nosotros realizamos en nuestro centro se siguieran vigilando y a ver si había necesidad de tener un acceso a la atención médica en caso de presentar un episodio de dengue. En caso de presentar un episodio de dengue, el estudio garantizaría o garantiza la atención médica de estos sujetos. Este es un estudio del laboratorio Sanofi Pasteur. Comenzamos en julio del 2020 y el seguimiento va a ser a 10 años. Como les digo, en caso de que un paciente haya participado en estos proyectos de investigación y presente un episodio de dengue, el proyecto de investigación se encargaría de todos los gastos relacionados con este paciente y la vigilancia consecuente. En este momento tenemos 93 sujetos y actualmente se encuentra en seguimiento. Ahora pasamos a este estudio, que es un estudio muy, pero muy interesante, un estudio que cumple los parámetros que decíamos inicialmente. La investigación clínica nos dará la respuesta a muchas preguntas. Este es un estudio fase 3. Cuando estoy hablando de fase 3, estoy hablando de que ya es un estudio con muchos participantes. Es un estudio doble ciego, randomizado, controlado con placebo para investigar la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna tetravalente contra dengue, administrada subcutáneamente en niños sanos de 4 a 16 años de edad del laboratorio Takeda. Este estudio, comenzamos un preestudio con 686 sujetos y comenzamos el estudio en forma en septiembre del 2016 con 1.900 sujetos reclutados con 2 dosis y deberíamos terminar en julio del 2021. Se han incluido, como les decíamos, 1.900 sujetos. La vigilancia es la presencia de casos febriles por más de 5 años y la vigilancia lleva más de 5 años ante vigilar la presencia de casos febriles. En la pandemia, la vigilancia se ha realizado por telemedicina, teleconsulta, y si hay necesidad, la visita domiciliaria. La idea es comenzar en el mes de agosto un booster, una dosis más de la vacuna de Takeda para vigilar la inmunogenicidad y la seguridad de esta dosis booster. Los estudios preliminares ya fueron publicados en New England Journal, pero es un estudio preliminar. Los estudios finales deberían publicarse una vez terminemos en este mes de julio los datos para comenzar el estudio booster. Hablemos de lo que estamos haciendo en las vacunas contra COVID en nuestro centro de estudios en infectología pediátrica. Ustedes conocen muy bien esta gráfica donde tenemos el coronavirus, que se llama coronavirus porque tiene forma de corona y porque tiene la espícula S que le permite la entrada al unirse con la enzima convertidora de angiotensina, le permite entrar a la célula del hospedero. Nosotros hemos trabajado con 3 de las vacunas que se están utilizando en este momento contra COVID. Una de ellas ya está autorizada en situación de emergencia, que es la vacuna de Johnson & Johnson, del proyecto Janssen. Tenemos 2 vacunas más, una vacuna de CureVac y una vacuna de partículas proteicas, que es la vacuna de Clover. Les voy a comentar algo sobre ellas. El estudio de Janssen se llama el proyecto Ensamble. Es un estudio, obviamente, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Es una fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna de Janssen, que es una vacuna en que utiliza un vector. El vector que utiliza es el adenovirus 26 para la prevención de la enfermedad mediada por SARS-CoV-2 en adultos
a partir de 18 años de edad. De tal manera que es un estudio doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la prevención de la enfermedad por SARS-CoV-2 en pacientes a partir de los 18 años de edad en una vacuna que está manejada por vectores. Ustedes saben que la vacuna por vectores, el gen que codifica la proteína S, habíamos hablado que la proteína S es la que utiliza el virus para unirse a la enzima convertidora de angiotensina a ingresar, pues el gen que codifica esta proteína va dentro de un vector, en este caso es un adenovirus 26, y una vez que ingresa dentro de la célula comienza la producción de la proteína que se manifiesta, que se expone y que las células presentadoras de antígeno la detectan y generan la producción por parte de los ganglios linfáticos de anticuerpos contra esta proteína, y de esa forma se genera la inmunidad o la defensa contra esta enfermedad. Iniciamos el 3 de noviembre del 2020. Nos contrataron para 443 sujetos, los cuales los reclutamos, y lo más interesante es que esta vacuna ya fue aprobada para su uso en emergencia, por lo tanto, rompimos el ciego y todos los pacientes que están en el grupo placebo, no se olviden que todos estos estudios son estudios doble ciego, randomizados, controlados con placebo. Entonces, todo el grupo de placebo ya se están siendo vacunados, de tal manera que en este momento tenemos 443 sujetos vacunados con la vacuna de Janssen, que es una vacuna que acaba de llegar al país. Tiene una característica interesante, que es una sola dosis. Muy bien, tenemos otro estudio, se llama el estudio Herald, es una vacuna de un laboratorio alemán que se llama CureVac. Es una vacuna doble ciego, randomizado, controlado con placebo, de RNA mensajero, exactamente igual a la vacuna de Pfizer o a la vacuna de Moderna. La vigilancia tiene 2 dosis con un intervalo de 29 días y una vigilancia que va a ser durante 1 año. Ustedes saben de que la vacuna de RNA mensajero utilizan una partícula de lípidos que les sirve como protección para ingresar dentro de la célula del hospedero. Una vez allí se libera el RNA mensajero, no utiliza esta vacuna un virus, ni una partícula proteica, ni un virus atenuado, ni un virus inactivado. Utiliza el material de RNA para que le enseñe a la célula a producir la proteína que se va a exponer y que el organismo se va a encargar de generar anticuerpos. Esto es algo absolutamente novedoso, es una tecnología que nunca había sido empleada en humanos y que tiene unos horizontes amplísimos para utilizarse en muchas de las enfermedades infecciosas, sobre todo virales. Y el último estudio que estamos realizando se llama el estudio Spectra. Esta es una vacuna de proteínas, una partícula de partículas proteicas, básicamente, de partículas proteicas que utilizan un adyuvante. Entonces, se ve muy interesante. Es una vacuna que es un estudio fase 3, randomizado, controlado con placebo, donde vamos a involucrar 1.200 sujetos. Estas son la gráfica donde demuestra que la proteína, lo que utiliza son las proteínas S, es la que va a desafiar el sistema inmune. Esa proteína, este estudio está iniciamos el 3 de mayo de este año, vamos a llevarlo a 13 meses de seguimiento, 1.200 sujetos, y actualmente hoy estamos terminando el reclutamiento. Muy bien, estos son los estudios que hemos hecho, 3 estudios con vacuna contra coronavirus. Y por último, les quiero mostrar este estudio. Este estudio tiene algunas características importantes. Es un estudio hecho por nuestro centro sin ninguna participación de la industria. Es un estudio donde quisimos mirar cuál es el efecto de la ivermectina en la disminución del tiempo de síntomas
de un paciente con un COVID, una prueba de SARS-CoV-2 positiva. Es un estudio doble ciego, randomizado, controlado con placebo. A un grupo le dimos ivermectina, a otro grupo no le dimos ivermectina, y lo que queríamos mirar era si el tiempo en la desaparición de los síntomas era diferente en los pacientes que recibían ivermectina versus los que recibían placebo. Y desafortunadamente en este estudio nosotros no encontramos ninguna diferencia entre el grupo que recibió ivermectina versus el grupo que recibió placebo, en la disminución del tiempo, en el acortamiento del tiempo en que estaban presentando síntomas. No encontramos diferencia. Probablemente si se hacen estudios con un número mucho mayor, nosotros involucramos 400 sujetos en este estudio. Fue un esfuerzo de nuestro centro porque, como les dije antes, no fue patrocinado por nadie en la industria y todo obedeció a nuestro interés en tener la respuesta a la pregunta científica. ¿La ivermectina disminuye el tiempo en que el paciente está con síntomas o no? Entonces, esto fue lo que encontramos. Probablemente hayan otros estudios en el futuro que demuestren alguna utilidad de este medicamento. ¿Qué es lo importante? Que este estudio fue publicado en JAMA y para finales de ese mes lo habían visto 752.124 personas, del cual 680 personas estaban en el Japón, 550 en Brasil, 500 en México, 525 en los Estados Unidos, Paraguay, Perú, la India, 278, Francia, 236, en Colombia lo habían leído 150. Yo pienso que con esto quiero terminar y decirles definitivamente que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Yo quiero invitarlos a que hagamos investigación, que tengamos ideas de investigación, que todas estas preguntas que tenemos todos los días tratemos de contestarlo con investigación. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.